El mundo está en alerta. Hay un reporte económico importantísimo que está relacionando a la guerra del Medio Oriente con la caída de las bolsas asiáticas. O sea, las bolsas en Asia han tenido una buena sacudida y todo esto viene junto con un problema que luce como mucho más grande. Se dice que China estaría dispuesta a asistir al régimen de Irán con al menos 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles. O sea, en resumen, este titular está diciendo que China le daría apoyo logístico a Irán para extender la guerra, lo cual es incompatible con el propio ritmo de pérdidas que están teniendo las bolsas asiáticas. Se está diciendo que esta compra estaría valorada entre 60 y 70 millones de dólares y que sería uno de los mayores esfuerzos que estaría haciendo Teherán en medio de la crisis económica que tiene como consecuencia de este conflicto para apegarse a el ritmo de la guerra y para recibir este nivel de beneficio, de asistencia de parte de China. ¿Qué se puede esperar de este apoyo chino? Este arsenal del que estamos hablando, que serían misiles antiaéreos portátiles, ¿cuánto aportaría a la dinámica del conflicto, comandante? Bueno, número uno, esto es una narrativa que se utiliza, siempre se ha venido utilizando cuando se usan de que estos misiles portátiles van a llegar a un país o van a llegar al terreno donde hay un conflicto de operación, porque de una manera es igual que decir de que hay minas en el Golfo Pérsico. Es una manera de amenazar y de que el enemigo tome otras medidas para contrarrestar esta amenaza. Pero unas cuantas cosas voy a mencionar. Un cargamento de misiles o de lanzadores de misiles que están evaluados en 60 a 70 millones de dólares no es absolutamente nada que cambie el curso de las acciones en tierra. Número dos, de que la China de alguna manera esté tratando de apoyar el régimen iraní en este momento, cuando China es uno de los países que está sufriendo también el no tener los envíos, los cargamentos de petróleo y de gas natural. Recordemos de que la China es uno de los principales motores económicos del mundo y necesita combustible para manejar estas grandes maquiladoras, para poder producir productos que se usan aquí en los Estados Unidos principalmente. Y número tres, que creo que es lo más importante, es que si los Estados Unidos realmente encuentra, verifica y confirma de que la China en efecto está haciendo esto, la reacción de los Estados Unidos va a ser, número uno, van a tener que aguantar la reacción del presidente Donald Trump, quien es posible que sume las tarifas contra la China al 100%. Y número dos, es inconcebible pensar de que los Estados Unidos pudiese estar atacando las principales avenidas de petróleo que salen de Irán, como la isla de Karg, otros puntos donde se toma combustible, destruirlos, y aquí veríamos realmente cuál es el efecto que tuviese experimentando la China. Ese reporte yo no le doy un alto nivel de confianza porque veo de que hay inconsistencias. China, que sabe de lo que se está hablando, sale rápidamente a atajar el contuso, como dirían mis correligionarios, y ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en una publicación de hace unos minutos, y cito, los informes pertinentes carecen completamente de fundamento. China ha desempeñado de forma constante un papel en la promoción de la paz y el fin del conflicto. La verdad, habría que preguntárselo de un modo práctico. ¿Qué gana China estirando este chicle? Aparentemente, nada, no les conviene. Ellos son clientes de ese petróleo, ellos necesitan esa estabilidad. Esto también les está dañando a ellos en gran medida su cadena de suministros, porque Irán constituye una fuente directa de estas aportaciones.
¿Podría ser este el enfoque adecuado, comandante? Yo encuentro que a pesar de toda la retórica que pueda existir con la China, una de las cosas que sí podemos decir es que luego de que el presidente Xi y el presidente Trump se encontraron para hablar particularmente sobre la economía, pero también tuvieron la oportunidad de hablar directamente sobre el conflicto de Irán. Y pueden haber muchas cosas, pueden haber muchos dichos, dimes y diretes, pero yo encuentro que este no es el estilo de la China. Tal vez sí lo vemos con Rusia, porque Rusia trabaja más como gángsters, como mafiosos, pero los chinos no. Los chinos también saben de que la energía, de donde viene el suministro más grande de energía para la China, viene directamente del Golfo Pérsico y de los iraníes. No creo que los chinos quisieran romper este tipo de relación con los Estados Unidos simplemente para darles 60 o 70 millones de dólares de un cargamento de lanzamisiles o misiles. No, no creo que ese es un costo que ellos quieran de probar con el presidente Donald Trump. Yo creo que esta es una cifra pírrica. Esto no es significativo en medio de lo que estamos hablando. A mí me parece, comandante, que aquí prevalece el criterio de que los enemigos de los Estados Unidos disfrutan también en gran medida cuando nos echan a fajar con China, porque esto forma parte como del morbo mundial por un problema de equilibrio entre potencias. Ahora, aunque no sean significativos en gran medida, explíquenos usted cómo funcionan estos armamentos antiaéreos portátiles. Según yo entiendo, esto es como el misil que usted se apoya en el hombro para tirarlo. Esto es como ver una película de Rambo. Yo creo que la audiencia posiblemente se recuerda aquella película de Sylvester Stallone cuando estaba en Afganistán, que estaban utilizando estos misiles que los disparaban del hombro hacia los aviones que venían. Es una amenaza que se representa en un punto táctico. Recordemos de que Nicolás Maduro fue el que dijo que ellos tenían 5.000 misiles, 5.000 lanzamisiles Iglas en Venezuela y que los iban a utilizar para derribar los aviones de cualquier tipo de invasión norteamericana. De hecho, los videos que yo vi el 3 de enero en la madrugada, hubieron soldados quienes sí utilizaron esos misiles y lanzadores de misiles. Fue totalmente visto por esos videos y yo los puedo confirmar que lo usaron. Pero los Estados Unidos hoy en día, hoy por hoy, tiene otras diferentes doctrinas, pero siempre recuerdo de que hay elementos quienes utilizan el lanzador de misil de hombro para amenazar de una manera del mismo tipo que utilizar minas en el estrecho de Hormuz. La última vez que conversamos, comandante, estábamos con la expectativa de lo que podría salir del encuentro del presidente Trump con Benjamín Netanyahu. Se sumó como cereza del pastel a esta jornada de encuentros la presencia de Zelensky de Ucrania también en el entorno de los Estados Unidos. Ya se sabe, ya se puede hablar para qué sirvió este encuentro. Bueno, obviamente es para seguir estrechando estas relaciones y para asegurarse de que de alguna manera estas dos guerras van a continuar. Por un lado, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, cuando lo oímos hablar, él estaba hablando de una manera públicamente, era para atraer algún tipo de atención de que de alguna manera los Estados Unidos tiene que seguir en un plan de una campaña militar para eliminar la amenaza que representa Irán. Vamos a recordar por qué. Porque Netanyahu es uno de los que dice de que nosotros como país, Israel como país, es la primera línea de defensa para parar el régimen iraní en sus intenciones nucleares. Nosotros, por supuesto, vivimos al otro lado del mundo y no vivimos esa amenaza de día a día como lo hacen los israelíes con los ataques de Hamas o de Hezbollah. Y de una manera el primer ministro está correcto, pero que nadie vaya a pensar
de que el primer ministro y el presidente de los Estados Unidos no tengan una buena relación. Ellos pueden diferir de opiniones de la manera de que se está manejando la diplomacia o la campaña militar, pero al final los dos llegan a un punto de coincidencia porque el interés es mutuo. De cómo llegamos al final, ahí es donde realmente está la pregunta. Pero de otra manera, el presidente Zelensky, por el otro lado, también le interesa mantener algún tipo de conflicto con los rusos, porque si se termina este conflicto, Sánchez Gras, tendrían que ir directo a tener elecciones en Ucrania. Y estoy seguro de que él no va a ganar ningún tipo de elecciones. Posiblemente pueda que sí gane un poco o pueda que no, pero el final de Zelensky ya está escrito en el horizonte. Lo que sí es cierto es que de una manera el presidente Zelensky fue a hablar y a presentarle la idea de que Ucrania de una manera tiene la habilidad y la capacidad de desarrollar misiles Patriots debajo de una licencia de los Estados Unidos para Ucrania. Y no es de menos de esperarse de que luego de que se terminó la reunión, Ucrania llevó ataques directamente dentro de Rusia. Esta es la manera de que países de grandes potencias se comunican uno con los otros, inclusive durante un funeral. Exactamente. No hay dudas del nivel de efectividad de la gestión y la agresividad de Zelensky durante todo este periodo. Sí hay dudas de la transparencia y el manejo del gobierno, y siempre recuerdo penosamente un hecho que está documentado: la crisis tremenda que tenía Ucrania en el momento del estallido de este conflicto con Rusia, el alto nivel de investigaciones, de persecución y de pérdida del control, entiéndase, corrupción gubernamental de alto nivel, y de todo esto hay Zelensky por todas partes. La verdad es horrible porque es una persona que ha tenido que jugar muchos roles: comediante, corrupto, héroe. O sea, el final, como dice el comandante Romero, está hace mucho tiempo en el horizonte. Hemos puesto aquí en pantalla reportes desesperados de movilizaciones forzosas para enviar a personas al frente en Ucrania. Hay múltiples denuncias que están saliendo de Ucrania, gente negada a ir a la primera línea de la guerra y que forzosamente están siendo tomados y enviados a la guerra en nombre del pueblo ucraniano. No sé si ha tenido usted alguna información con respecto a estos materiales, porque hay mucho de denuncia a nivel global. Esto es algo que sea el estilo de un país en guerra cuando se extienda demasiado. ¿Es algo que debemos pasarle por alto o es notorio? Porque veo que hay una gran campaña de denuncia al respecto. Hemos visto reclutar gente contra su voluntad en tercer países, en países del tercer mundo. Pero una de las cosas que dijo el presidente, y también fue recientemente mencionado por el secretario de Estado este fin de semana, fue que dijo de que aparentemente Ucrania y también hasta un nivel Rusia estaban perdiendo una generación al ritmo de 5.000 a 6.000 soldados mensualmente. Ahora, antes era un poco más y creo que ha bajado, pero cuando estamos hablando de un nivel de pérdida de esa manera, Sánchez Gras, estamos hablando de pérdidas de generaciones de hombres entre 18 y 30 años. Y aquí todavía no se llega a ningún tipo de negociación por la paz. El componente demográfico ha sufrido mucho y la recuperación de la fuerza vital para la economía va a ser un golpe con el que tendrá que lidiar el proceso de reconstrucción de Ucrania cuando, como bien dice el comandante, se consiga hablar de la paz, porque esto a estas alturas ni siquiera está en el horizonte. Gracias, comandante Romero, como siempre, por ayudarnos a entender todo este panorama que tiene que ver con los conflictos de alta incidencia global. Un abrazo, lo espero pronto. Gracias a ti, Sánchez Gras, muy amable como siempre.